Vamos a empezar. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla llamada Experiencias Culturales Accesibles del territorio a la pantalla. Esta charla se da en el marco de una iniciativa, ¿sí?, de la Fundación Wikimedia, de la que dependemos nosotros, que somos Wikimedia Argentina, que se llama Mes de la Descripción de Imágenes, que yo les voy a pasar por el chat un link por si alguien quiere investigar un poquito más. Hubo varias charlas, varios paneles, algunos recursos compartidos con la intención de que las imágenes en los entornos de los proyectos wiki, pero sobre todo, bueno, Wikipedia, que seguro aquí algunos conocerán y después vamos a hablar un poco más, pero también otros como Wikimedia Commons, sean mucho más accesibles y fáciles de encontrar en el entorno de los proyectos wiki. Por lo que vi del formulario de inscripción, tenemos personas que ya nos conocen de antes, de lo que hacemos en Wikimedia Argentina, otras personas que no, totalmente nuevos en esto. Les cuento un poco también la estructura de la charla. Primero vamos a estar conversando con Gladys Benítez, que ya está con nosotros. Eh, Gladys es guionista y narradora de audiodescripciones para series y películas y es integrante del programa TNC Accesible del Teatro Nacional Cervantes, que es un teatro muy importante acá de Argentina y bueno, está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, también por si alguno no lo sabe o no conoce o no es de nuestro país. Primero vamos a estar hablando un poquito con Gladys entonces sobre distintos recursos accesibles para personas ciegas o con baja visión, para poder conocer así sus procesos de producción y el impacto social que generan. Se va a hacer foco en la de audiodescripción o descripción de imágenes, eh, y se van a mostrar varios recursos también producidos tanto en territorio, digamos presencialmente, como en salas de cine, de teatro, museos, y otras que se realizan desde la virtualidad, como las plataformas, redes sociales, páginas web, entre las que vamos a hablar un poco de los textos alt de Wikipedia. Y entonces la segunda, o más bien última parte de este programa, tiene que ver con hacer una pequeña práctica de edición en Wikipedia. La vamos a dividir en grupos, vamos a entrar a unos artículos previamente seleccionados. Y ahí vamos a hacer vamos a ver cómo sumamos textos alt a las distintas imágenes. Lo vamos a hacer grupalmente, ¿sí? Se van a dividir en grupos. Y bueno, sin más preámbulo, de nuevo gracias por estar acá con todos nosotros y le dejo la palabra a Gladys. Dale. Hola Angie, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la bienvenida. Bueno, es un honor estar compartiendo este rato con todos ustedes, estas horas, para hablar de algo que a mí particularmente me interpela un montón. Cuando Angie me dijo el mes de la descripción de imágenes, me sentí muy identificada porque hace mucho tiempo que trabajo describiendo imágenes. Pero bueno, la idea más que dar una clase es más bien compartir. Es una charla en la que a mí me interesaría abordar, sobre todo para quienes no conocen mucho del tema, que se trata esto de trabajar describiendo imágenes y bueno, hacer foco sobre todo en la audiodescripción como uno de los recursos de accesibilidad dirigidos a personas ciegas o con baja visión y hacer un paralelismo entre lo que implica trabajar en accesibilidad en espacios culturales de modo presencial y también cómo, este trabajo puede también realizarse para plataformas de manera digital,
que, bueno, obviamente son espacios tal vez mucho más populares o más conocidos o que tienen últimamente una mayor visibilidad, ¿no? Pero cada uno de estos trabajos o de estos espacios de producción tiene a su vez sus particularidades. Yo ahora lo que voy a hacer es compartir pantalla para ordenar un poco el discurso y empezar a poner en contexto la actividad. ¿Sí? Cualquier cosa o duda que vaya surgiendo, si ustedes quieren escribir en el chat, pueden ir haciéndolo y yo voy a estar atenta a los comentarios también como para ir interactuando, más allá de que hay un cierto orden en el discurso y la propuesta, ¿no? Bueno, ahí comparto la presentación, que seguramente ahí se ve. Ahí lo pongo como presentación. Ahí está. Bien. Cuando hablábamos con Angie, pensamos en un título posible y como ella bien decía, mis espacios de trabajo, generalmente el presencial, para ser bien concreta, es en el Teatro Nacional Cervantes, que como bien decíamos es el Teatro Nacional argentino, el único teatro nacional que tenemos en nuestro país, y es un teatro de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que mucho de lo que se genera en las puestas en escena, tanto de vestuario, de decorado, o sea, de escenografía, ¿no? Utilería y demás, es producido, es fabricado 100% puertas adentro del teatro en los talleres. Hay personas profesionales en escenografía, vestuario, utilería, etcétera, que trabajan para cada una de las puestas que se llevan a cabo en el teatro. Y en lo que respecta a accesibilidad, pasa un poco lo mismo. Es decir, puertas adentro del teatro, se piensa, se evalúan las obras de teatro y se trabaja en la producción de estos recursos de accesibilidad. Por eso pensábamos en, bueno, estas experiencias culturales accesibles y este movimiento, este desplazamiento del territorio, del trabajar con otros compañeros de forma presencial y todo lo que implica recibir a públicos o a nuevos públicos que se van configurando y que van incorporando de a poco el hábito de ir, en este caso, al teatro, de asistir a un teatro. ¿Y qué pasa, no? En esa interacción y en ese proceso de trabajo y en ese recibir a los públicos y qué pasa en ellos, ¿no? Cuando pueden registrar que hay un espacio que los recibe, que les da la bienvenida y que a su vez esas puestas en escena están adaptadas o están accesibilizadas para que ellos también puedan disfrutarlas o puedan acceder, que es todo lo que eso pasa, qué es lo que pasa en ese recorrido, en ese proceso de producción, que es bien distinto a lo que ocurre cuando trabajamos para una plataforma, que también tiene mucho impacto, pero es un trabajo mucho más en solitario, si se quiere. Ahí vamos a ir viendo las diferencias en lo que es el proceso de producción en cada una de estas materialidades. Vamos a empezar de cero, ¿no? Porque hay muchas personas que están aquí conectadas, que algunos nombres yo ya los he identificado y son colegas, porque también son hacedores, productores de accesibilidad de hace décadas, pero tal vez hay muchos compañeros que hoy nos están acompañando aquí que no están muy, digamos, interiorizados tal vez de la accesibilidad o de la audiodescripción. La audiodescripción es un servicio de apoyo a la comunicación y a la cultura. Está dirigido principalmente a personas ciegas o con baja visión y consta en o consiste en escribir un guión descriptivo con acciones, con características físicas de personajes, por ejemplo, para que una persona ciega o con baja visión, a partir de esas descripciones, pueda crearse una imagen mental o pueda, a partir de esas descripciones, seguir la trama de eso que se está contando. Cuando decimos esto que se está contando, nos referimos a que la audiodescripción como recurso, como herramienta de accesibilidad, puede implementarse o puede usarse no solo en un contenido audiovisual, como una película, una serie, un spot, eh, un programa de televisión cualquiera, sino también, como decíamos hace un ratito, o dábamos a entender, en obras de teatro,
incluso en espacios como los museos, también en obras pictóricas, esculturas, exhibiciones, ¿no? Exhibiciones incluso de fotos, imágenes fijas, y esto un poco va a tener que ver con la segunda parte, ¿no? De esta charla o de este intercambio, en la descripción de imágenes fijas, que es lo que en el día a día nosotros tranquilamente podemos empezar a implementar y generar un pequeño cambio, ¿no? En nuestra intención de comunicar. Pero bueno, la audiodescripción, como decíamos, es un recurso de accesibilidad que consiste en un servicio de apoyo a la comunicación orientado a personas con discapacidad visual o baja visión, adultos mayores también que van perdiendo la visión, también a personas que van incorporando palabras o que se van alfabetizando, que van aprendiendo, tal vez en algunos casos, otro idioma. Puedo escuchar la audiodescripción en italiano de una serie y de pronto empezar a afianzar más ese idioma o incorporar términos, palabras nuevas. Puede servir también para eso. Y por supuesto hay un tipo de audiodescripción que está dirigida a personas con discapacidad intelectual, en donde estas descripciones se elaboran o se producen con un lenguaje mucho más simple. Es decir, la audiodescripción es un recurso de accesibilidad, por ejemplo, junto a la lengua de señas argentina o el subtitulado para personas sordas, que generalmente forman parte de los recursos que hacen posible que un contenido esté accesible para personas ciegas y también para personas sordas en el caso de la lengua de señas o el subtitulado, ¿no? Bueno, pero ¿cómo empezó todo esto? Porque no es que empezó porque, bueno, a alguien se le ocurrió que sería interesante hacer audiodescripción y bueno, vamos a ver de qué se trata y lo empezamos a implementar de a poco. No, sino que hay un contexto normativo, histórico, que hizo posible que nosotros hoy estemos charlando en este mes de descripción de imágenes, de la audiodescripción y todo lo que se ha ido logrando y todo lo que se ha ido haciendo y todo lo que se puede empezar a hacer o todo lo que se puede seguir innovando, ¿no? Tal vez vamos a hablar un poco de una audiodescripción tradicional, si se quiere, o pensada en un principio, como se ha trabajado durante mucho tiempo, como un servicio de postproducción. Pero la realidad es que eso hoy también está cambiando muchísimo y que ya se está trabajando la audiodescripción como recurso desde el minuto uno de la producción o del proceso creativo de obras o de realizaciones audiovisuales. Eso está cambiando un montón. Pero bueno, de alguna manera es como en esta charla introductoria, la intención es introducir, dar a conocer un poco lo que se ha estado haciendo, lo que se puede hacer y lo que se puede seguir innovando a partir de un recurso o de una actividad tan simple en apariencia como la descripción de una imagen. Es decir, la descripción de una imagen nos puede llevar a muchos lugares o a muchas materialidades, a muchos espacios y sobre todo nos puede permitir llegar a muchos más públicos y a muchas más personas, ¿no? Entonces, decíamos que hay un contexto normativo, un contexto histórico eh, en el que se fue dando la aparición de esta actividad, de esta profesión. La audiodescripción, profesionalmente, empezó a existir a mediados de la década del 70 en Estados Unidos, con Gregory Fraser en el teatro. Fue uno de los que impulsó esta actividad, ¿no? Luego, bueno, siguió en Reino Unido, en Japón, Francia, en programas de televisión, y continuó ya hacia la década del 90 en España, con el famoso sistema UDESC que ellos tienen, y esto me hace acordar a cuando escuché por primera vez una audiodescripción que fue hecha en España, porque es una mini anécdota la que voy a comentar ahora. Yo me entero de la audiodescripción cuando era voluntaria de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Entonces, me contaban que escuchaban las películas con descripción y yo aún no conocía en qué consistía. Esto era en el año 2001 más o menos y me comentaban bueno, todas las películas a las que accedían a través de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que obviamente estaban, digamos, con el audio de España, ¿no? Entonces, el tema de conversación era que estaba buenísimo, pero qué bueno sería poder escuchar también una audiodescripción un poco más cercana o como hablamos nosotros o hecha acá en Argentina. Pero
tuvo que pasar mucho tiempo, o al menos unos cuantos años más, hasta que pudiésemos empezar a trabajar profesionalmente acá en audiodescripción. Y eso se dio en parte por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, con artículos muy específicos que tienen que ver con el acceso a la cultura, como es el artículo 30, y específicamente luego, unos años después, en 2009, con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que si nos acompañan de otros amigos de otros países, seguramente también conozcan o tengan en sus países leyes similares a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que aquí se reglamentó en 2010. Bueno, esa ley incluye un artículo que es súper específico, el 66, que menciona la importancia de ir incorporando gradualmente, sobre todo en los programas de televisión, los servicios de accesibilidad como la audiodescripción para personas ciegas con baja visión y también para personas con discapacidad intelectual, la lengua de señas argentina y el subtitulado para personas sordas. Está muy claramente expresado en ese artículo la importancia de empezar a incluirlo gradualmente hasta que toda la programación esté accesible. Desde 2009 a la fecha, tal vez podríamos decir que eso no ocurrió en un 100%, pero sí es cierto que se ha accesibilizado gran parte de los contenidos de muchos de los canales de aire. Incluso programas también documentales de, de- de canales de cable, como nosotros tenemos un canal que se llama Canal Encuentro, ¿no? Que tiene mucha programación de documental, programación didáctica, histórica, y bueno, todo ese contenido está mayoritariamente accesible. Bueno, volviendo a nuestra línea histórica, bueno, un poco el recorrido por algunos países europeos en la década del 90, en el 2000, cómo se fue incorporando la audiodescripción en los distintos contenidos, llegamos al 2000, 2010, esa década en la que nos incluimos desde Argentina con las primeras audiodescripciones. La primera fue una que se realizó en 2005, 2006, que fue una coproducción argentina-cubana. El guión audiodescriptivo lo hizo una traductora, Gabriela D'Angelo, y quien fue el narrador fue un director de doblaje. Y esto lo comento porque también tiene que ver un poco con los perfiles profesionales que luego se fueron como afianzando en cada uno de los roles dentro del proceso creativo, de lo que implica hacer una audiodescripción de calidad, ¿no? Perfiles como traductores especializados en lo audiovisual, comunicadores audiovisuales, narradores, locutores, actores de voz, empezaron a ser, digamos, esos perfiles que encajaban o cuadraban muy bien con esta nueva profesión. En el caso de esta primera película, Argentina-Cubana, decíamos, una traductora, licenciada en letras también, guionista, y en la voz un narrador, actor de doblaje, director de doblaje, Adolfo Duncan. Esa fue la primera película, en 2005-2006. Y luego lo que les mencionaba, en 2009-2010, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace que la audiodescripción junto con la lengua de señas y el subtitulado empiecen a estar un poco más presentes, más visibles y que todos empecemos a sentirnos un poco más interpelados a tener que incluir o a pensar además, en incluir estos servicios o estos recursos a los contenidos culturales y de comunicación. Y así, de esa manera, en 2009 se empieza a trabajar a través de algunas productoras audiovisuales en las siguientes audiodescripciones. En 2009 trabajamos junto con Pablo Lecuona, en ese momento en representación de la FAICA, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, y esto también es importante mencionarlo, ya vamos a entrar un poco igualmente en el proceso de trabajo, aunque un poco ya lo deslicé, eh, todo, absolutamente todo lo que hagamos en accesibilidad, así sea describir un guión para un spot de 2 minutos,
incluso, bueno, una descripción de imagen fija. Cuando trabajamos en un lugar, podemos hacer algunos trabajos de forma independiente, muy en solitario, pero la realidad es que no tenemos nunca la última palabra por más experiencia que tengamos. La última palabra siempre la va a tener una persona que sea la persona usuaria de eso que estamos produciendo. Es decir, personas, agrupaciones, referentes de personas con discapacidad visual en este caso o con baja visión. Por eso mencionaba a la FAICA como una institución que aúna a todas las instituciones, todas las asociaciones de personas ciegas en Argentina. Seguramente cada país tenga su federación, ¿no? Pero bueno, en Argentina nosotros tenemos la FAICA y tenemos muchas asociaciones también con las cuales podemos trabajar, ¿sí? Tiflonexos, la Biblioteca Argentina para Ciegos, APANOVI, ASAERCA, la FAICA, etcétera. Luego podemos buscar y yo les puedo a través de Angie pasar más información para que también puedan estar en contacto. Esto es muy importante, como les decía, porque así como se van creando nuevos perfiles profesionales, como los guionistas de audiodescripción, los narradores de audiodescripción, están las personas que validan este trabajo. En el sector más empresarial se habla de control de calidad, de QSers o QCers, no sé cómo, bueno, pero esa es la idea, ¿no? Bueno, la de validadores, supervisores, los que hacen el control de calidad, que deberían ser los que primero hacen ese control de calidad con relación al contenido de la descripción, de lo que estamos incluyendo. Incluso cuando hagamos un ejercicio de describir una imagen fija, por simple que parezca, seguramente como somos muchos hoy, somos unos cuantos y nos podemos dividir, es posible que de una misma imagen tengamos ciertas coincidencias y podamos coincidir en algunos aspectos que decidamos sumar a esa descripción o cómo describir esa imagen. Pero seguramente habrá muchas versiones de descripciones de lo mismo, ¿no? Bueno, muchas veces eso se termina definiendo precisamente con ese aporte de la persona ciega o con baja visión que nos van a aportar ese conocimiento y ese dato, esa información que nos puede permitir pensar mejor cómo organizar esas descripciones, ¿no? Bueno, hecho este paréntesis del proceso de los integrantes que forman parte del proceso de audiodescripción y terminando un poco con esta guía, esta línea histórica, eh, bueno, acá decíamos más o menos en 2009 nosotros hicimos esta película Anita de Marcos Carnevale, que tuvo la particularidad de ser la primera película que incluía audiodescripción en el DVD. Yo sé que esto suena como una antigüedad total, porque hoy el DVD ya casi no se usa, pero en esa época, bueno, época, hace 15 años más o menos, era la novedad, ¿sí? Eh, y bueno, después obviamente, a través de Internet, las redes sociales, Facebook, uno, digo Facebook porque en esa época era mucho más popular que ahora, que tal vez podemos hablar de Instagram o TikTok, ¿no? Pero bueno, en 2009, 2010 era el auge más o menos de Facebook y ahí uno se enteraba a través de, bueno, contactos en común o grupos, que también, obviamente, había muchos profesionales que se estaban agrupando desde asociaciones y desde pequeñas productoras también, o desde productoras importantes, en Uruguay, en Brasil, en México, en Bolivia, en Perú, en Colombia. Así que bueno, fue, digamos, una gran expansión la que tuvo la audiodescripción en esta década de 2000 a 2010, sobre todo en Latinoamérica. Y de 2015 en adelante, 2010 lo había puesto por ahí abajo en esta línea histórica, también un poco impulsado por esta ley de medios, se hace más presente la audiodescripción en plataformas como Contar, es una plataforma que tenemos nosotros en Argentina, con muchas películas y documentales de nuestro país, y después de 2015 en adelante en las plataformas más populares. Creo que una de las primeras fue en Netflix en 2015 y de allí en adelante, de a poco, las demás plataformas también empezaron a incorporar audiodescripción en muchísimos idiomas, ¿no? Para series y películas. Disney, Star Plus, Amazon, bueno, en teatros oficiales, ¿no? En el Teatro San Martín de la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Nacional Cervantes, como decíamos hace un ratito, incluso en transmisiones de fútbol, que
La verdad es que los relatos descriptivos de fútbol son, pero un espectáculo aparte, están buenísimos, y lo mejor de todo esto es que eh, los relatores reciben, por supuesto, un entrenamiento específico que se los dan desde una asociación civil de personas ciegas. Por lo tanto, ellos complementan su oratoria y toda su expertise de relatar, junto con, bueno, esa información descriptiva que hace a, bueno, cómo es la tribuna, cómo son las hinchadas o los fanáticos, cómo son las camisetas de los jugadores, cómo son las jugadas, cómo está el césped, etcétera. Bueno, un montón de información descriptiva del lugar y del acontecimiento o del espectáculo futbolístico en sí, ¿no? Es muy interesante el trabajo que hacen. Y un dato no menor, ahí se me escapó un recuadro muy importante, más o menos también de 2010 en adelante, no solo se trabajó en algunas producciones de audiodescripción en Buenos Aires y en estas plataformas, en Contar y en universidades nacionales, sino que también, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en provincias y en ciudades de Argentina, se empezaron a agrupar desde asociaciones y desde pequeños emprendimientos también, y cada vez en algunos casos con mucha más infraestructura y con mucha más organización, y en algunos casos con mucha más visión empresarial, si se quiere, como el caso de Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, ¿sí? Y cada vez en más provincias se hace, digamos, más notable la producción de accesibilidad en general y de audiodescripción también, por supuesto. Así que esto un poco para dar un pantallazo de cómo y cuándo se empezó a trabajar audiodescripción en Argentina y qué es lo que se viene haciendo y cómo se ha ido cambiando, ¿no? Cómo esta idea de la descripción de una imagen ha pasado por todo tipo de contenidos y de materiales. Entonces vamos a hablar un poquito, antes de pasar a mostrar ejemplos, que tengo unos cuantos ahí preparados. eh, bueno, nosotros decimos las pautas o las directrices, ¿no? Acá, perdón, tenía una pregunta en el chat. Miriam Bobadilla preguntaba, ¿en los partidos de AFA? No sé si específicamente en los de AFA, pero hay un relato de la Champions League, que bueno, creo que son partidos de Europa y que los pasan por ESPN, y los relatores de este canal se han estado formando para hacer relatos descriptivos. Si queda un poco de tiempo, hacia el final les voy a pasar un audio, aunque sea un minuto, para poder mostrar eso de ejemplo. Estas pautas que están aquí enumeradas, las voy a mencionar. Yo sé que quienes están más en tema lo tienen más incorporado, pero la idea es, bueno, poder socializarlo y pensar estas descripciones. Vamos a escuchar igual y vamos a ver ejemplos, pero pensar cómo deben ser analizadas las imágenes para luego poder producir un texto que realmente aporte la información necesaria a la persona ciega. Cuando nosotros trabajamos audiodescripción en contenidos audiovisuales, tenemos una gran barrera que es el tiempo. ¿Por qué? Porque hace un ratito decíamos que la audiodescripción es más pensada como un servicio de postproducción, cuando el material no fue producido para que sea accesible. Generalmente, cuando uno activa eh, la función de audiodescripción en cualquier plataforma, la activa, escucha la audiodescripción, pero esa serie no fue pensada para que sea audiodescripta, sino que la audiodescripción se acomoda en los espacios de silencio que aporta el audiovisual. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar los momentos de silencio para relatar qué están haciendo los personajes, cómo se están moviendo, cómo se están mirando, qué están haciendo, por dónde están caminando, o bueno, cómo es el lugar que están habitando, ¿no? Describir esas acciones, determinar qué información es relevante para el seguimiento de la trama. ¿Esto cómo lo hacemos? Analizando la imagen. Por eso, cuando decimos la audiodescripción puede llevarse o puede implementarse en contenidos audiovisuales, en obras de teatro,
en obras pictóricas o esculturas, en realidad lo que estoy tratando de decir es que es importante poder conocer el lenguaje expresivo de aquello a lo que vamos a adaptar, aquello que vamos a lo que vamos a incorporar la descripción, ¿no? Si yo puedo identificar en una escena audiovisual cuáles son las acciones o los movimientos importantes y tengo 5 segundos para describir, seguramente lo que voy a hacer es detenerme en esa imagen o en esa escena y decir, bueno, ¿qué es lo importante acá? ¿Y cómo me doy cuenta yo qué es lo importante? ¿Solo por lo que interpreto de la historia o porque estoy sabiendo analizar cómo está estructurada, cómo está organizada esa escena en cuanto a lo que es el lenguaje audiovisual? Porque seguramente hubo alguien que decidió mostrarme en primerísimo primer plano la parte del rostro de una persona o a través de un plano detalle, un objeto, o a través de un sonido muy característico. eh, Algo importante para la trama. Yo ahora tengo una lapicera en la mano y de pronto yo ahora la dejo caer sobre un papel y apenas se escuchó ese sonido. Creo yo que apenas lo habrán escuchado. Pero ¿qué pasaría si en esta lapicera yo tuviese incorporada, no sé, una camarita oculta, secreta, y después yo filmé todo y fui y la entregué la virome o la lapicera a alguien? X. Y si esto fuese una película, esta lapicera tendría una función dramática importante. Entonces, no daría lo mismo que simplemente cayera de forma imperceptible a que desde el director de sonido o quien se ocupe de trabajar el sonido en la película, tal vez le adjudique a esa lapicera un sonido especial, un sonido como mucho más significativo, protagónico. ¿Por qué digo esto? Porque al momento de analizar un audiovisual, no solamente nos vamos a fijar en los planos, la gestualidad de los actores, la forma de moverse en el espacio, sino también a la banda sonora, dar lugar a la banda sonora, porque la audiodescripción, en definitiva, en audiovisuales, va a convivir y se va a poner en diálogo con esa banda sonora original de la película. Entonces, la audiodescripción se suma para aportar, pero también dándole lugar a la banda sonora que tiene muchísima información. Es decir, hay un autor, Michel Sion, que decía que el sonido es un valor añadido, porque da mucha información del espacio, del contexto, de emociones, de estados de ánimo, da muchísima información, más allá de lo que se dice, ¿no? Más allá del diálogo, del texto en sí. Incluso hay silencios dramáticos también que son muy importantes y que tal vez la audiodescripción ahí no sumaría demasiado, porque ya el silencio está informando de una situación o de un vínculo de tensión entre personajes y tal vez yo trataría de buscar otro momento para dar una descripción si fuese una descripción necesaria o relevante para la trama. Y esta idea de lo relevante para la trama tiene mucho que ver con el trabajo descriptivo y tiene mucho que ver con el análisis que uno hace del material que va a describir, es decir, del material audiovisual, en este caso, de las imágenes, de cómo se componen esas imágenes, qué decisiones se tomaron, y también cuando vemos una imagen fija, también ver cómo están dispuestas esas imágenes, en qué planos están, qué lugar se le da a esa imagen, si hay algo que está en un primer plano, algo que está de fondo, algo que está como sombreado, algo que se destaca, cuáles son las formas, qué texturas tienen. Bueno, todo ese tipo de información la comentamos medio por arriba, pero después la vamos a ir desglosando un poquito más y tienen que ver con este trabajo de análisis y de observación que lleva un tiempo. Porque uno dice, bueno, la simpleza de describir una imagen, pero el hecho ya de uno tomarse el tiempo, ¿no? De observar, de analizar, de tomar nota, de elegir las palabras, el verbo correcto, el más preciso, lleva un tiempo de escritura, que además después obviamente se corrige,
que implica también que la persona que trabaje como audiodescriptor o como descriptor de imágenes sea necesariamente metódico, paciente, que sea prolijo también en ese trabajo, en ese proceso, y además de ver varias veces la misma imagen, porque a veces uno puede hacerlo y lo vuelve a ver la escena un tiempo después o unos minutos después y ve algo más que no se había dado cuenta o tal vez asocia algo a priori que luego reconoce que no era exactamente eso lo que había visto, sino que o sea, fue algo, una imagen más confusa, entonces hay que reformular la descripción. En definitiva, es un trabajo que lleva tiempo porque es bastante analítico. Bueno, algunas pautas más, como identificar a los personajes, por supuesto, cuando hacemos descripción audiovisual o en artes escénicas, quién hace qué y de qué manera, ¿no? Eso ya lo vamos a ver con algún ejemplo. Identificar objetos, utilería, no adivinar, esto tiene que ver con el contexto, con investigar, ¿no? Eh, Sobre todo, eh, hay descripciones de lugares históricos, ¿no? Eh, que son importantes para la trama y que tal vez sí tienen algún cartel que los identifica, pero a veces uno infiere, aunque no haya estado ahí, no haya viajado, que son lugares o monumentos históricos importantes, ¿no? Y entonces ahí, obviamente, uno tiene que investigar un poco. Pasa lo mismo cuando uno va a describir una obra pictórica, ¿no? Tiene que investigar y por eso muchas veces esos trabajos, más allá de la descripción de imagen que uno pueda hacer, terminan siendo interdisciplinarios, porque uno puede tener información, como también es posible que uno deba interactuar o consultar con personas que sean especialistas en artes visuales, que sean personas que trabajen dentro de los museos. Y ahí yo ya empiezo a abrir un poco la puerta a lo que es el trabajo en solitario de describir imágenes a, bueno, trabajar teniendo en cuenta un contexto, una institución, un lenguaje específico, conocimientos. Entonces también podemos pensar en perfiles de profesionales. De pronto yo me siento mucho más habituada a lo audiovisual o artes escénicas y hay personas que trabajan en museos y pueden dedicarse de lleno por todo el conocimiento que ya tienen a la accesibilidad en contenidos museísticos, por ejemplo, porque obviamente van a contar con mucha más información. Ahí Miriam preguntaba también si hay un máximo de caracteres sugeribles al momento de redactar la escena. Eh, no, en realidad no es que haya un máximo de caracteres, sino que lo que nos limita son esos segundos disponibles que tenemos nada más. Y dentro de esos segundos disponibles, lo que tendríamos, o por lo menos yo comparto lo que generalmente hago, es hago una primera versión del texto, la leo en voz alta, como si ya lo estuviese narrando, voy probando si queda bien de tiempo, y trato de dejar la versión más sintética posible, precisamente para dar lugar a la banda sonora. Porque muchas veces ocurre que hay algún sonido, algún electrodoméstico, lo que sea, que también está informando sobre el espacio que está habitando ese personaje, y es importante dejar esa sonoridad. Entonces, de ninguna manera lo voy a tapar con 2 sílabas más de descripción. Y eso ayuda bastante. Es decir, escribir el texto y practicarlo en voz alta ayuda muchísimo como para luego poder hacer una edición que quede bien sincronizada, ¿no? Em, no sé si había alguna preguntita más arriba, creo que sí. En las carreras de periodismo, locución y comunicación incluyeron en la currícula esta formación y Maive decía en absoluto para nada, y ahí sí coincido con Maive, lamentablemente no. Tal vez algunas charlas de este estilo, seminarios, hasta ahí, no como una materia, ¿sí? Lamentablemente no. No hay materias aún que aborden la accesibilidad en la comunicación, por ejemplo, que sería importantísimo. Eh, y en texto alt, para textos alternativos. Bueno, ahí vamos en un ratito. Esta es una primera parte en la que quiero, no sé cómo andamos de tiempo, pero ahora voy a acelerar un poco más. Este, y ya nos metemos en texto alternativo para que podamos ejercitar algo bien concreto. Bueno,
Las pautas, un poco lo que mencionaba, esto de no censurar también y tener presente la consistencia en las descripciones. Cuando decimos no censurar, me refiero, nos referimos cuando describimos a esta idea de uno describe lo que ve, no lo que a uno le parece o lo que le gustaría. em, es decir, uno se vuelve, o por lo menos tiende a ser un poco o lo más objetivo posible en la descripción. Por supuesto que uno es una persona y cuando va a describir desde sus propias vivencias y todo aquello que ya conoció y que sabe y con las palabras que suele usar, ¿no? Eh, pero la realidad es que, bueno, cuando uno describe, y uno además ya vio seguramente la película, la serie, o incluso una obra pictórica, una escultura, y uno puede tener como más cercanía, de pronto yo puedo sentirme más conmovida con una obra de Dalí que con otra obra de otro autor o otro artista, pero al momento de describir, uno tiene que un poco despojarse de eso y enfocarse en aquello que se está mostrando, ¿no? Si hay una obra que a mí me encanta, no voy a usar tampoco adjetivos que den cuenta de lo que a mí me pasa con eso que estoy viendo. Lo mismo con una serie, un capítulo, algo referido a la trama o al vínculo de los personajes que yo ya sé, no voy a dar a entender nada con una palabra que use o con una entonación como dando a entender algo. Así como tampoco, si estoy viendo algo que no me gusta, que no tiene nada que ver conmigo, con lo que no estoy de acuerdo, pero se está viendo, no lo voy a censurar, porque en realidad uno como descriptor tiene que tener esa objetividad de decir, bueno, esto es lo que se ve y yo lo describo, ¿no? Lo describimos, por supuesto, en tercera persona. Esto de la objetividad tiene que ver con también poder tener un distanciamiento. Uno narra o aporta una descripción para que otra persona pueda, a través de esa narración y de la banda sonora y de todos los estímulos sonoros que tiene el audiovisual en este caso, hacer su propia lectura o hacer su propia interpretación o su propio viaje, como decimos a veces cuando vemos una película o una serie, ¿no? Eh, la idea es esa, no sugestionar a quien está escuchando la audiodescripción y contaminarlo con nuestras propias interpretaciones o lo que nosotros entendimos. Y con relación a lo de la consistencia tiene que ver con, em, ay, a ver acá, perdón, que quiero pasar la hojita y no se mueve. Bueno, mientras voy diciendo, la consistencia tiene que ver con, por ejemplo, cuando uno describe o presenta un personaje. Ahí va. Presenta un personaje. Si yo presento un personaje de mis características físicas, como una mujer, pensémoslo en español neutro, ¿no? Una mujer de morena, de cabello largo o de cabello largo, en neutro, y lo presento así a este personaje, y nadie sabe cómo me llamo todavía. Bueno, si en el capítulo de la serie alguien me presenta a mí como Gladys, pero en el minuto 35 del capítulo, recién a partir de ese minuto yo voy a ser Gladys y ya no soy más la mujer de cabello negro, de pronto, o morena, ¿no? Tenemos que definir cuál de esas dos descripciones sería la que correspondería a mi personaje para mantenerla hasta que en el minuto 35 ya la mujer de cabello negro, la mujer morena, es Gladys, y punto. A partir de ahí ya ese personaje tiene nombre. Entonces, también al momento de elegir la descripción física de un personaje, es importante mantener esa descripción hasta que sea nombrado. Después nos pregunta Miriam si se usa el lenguaje inclusivo. En realidad, se podría usar, se debería usar, pero es más difícil de implementar en plataformas o en contenidos en donde, más allá de lo que vos puedas proponer en un guión descriptivo, es difícil que se pueda, digamos, que uno pueda sugerirlo y que quede, digamos. Pero la idea es que sí, que se pueda empezar a implementar cada vez más. En algunas producciones se ha hecho, tal vez en producciones que abordan la perspectiva de género y demás, pero la realidad es que se debería empezar a implementar en general.
no es lo más común, sobre todo, insisto, en plataformas y demás, donde uno tiene que trabajar, obviamente, en equipo, uno puede sugerir, pero no siempre lo que uno sugiere es lo que va a quedar. En ese sentido, tal vez lo veo un poco más factible, más directo, más simple de resolver cuando uno trabaja en producciones un poco más independientes, y bueno, ahí uno decide y, con su grupo de trabajo, con su equipo de trabajo y los supervisores, bueno, cómo hacer esta audiodescripción y cómo adaptarlo y cómo para que sea realmente efectivo el trabajo del guión y de la escritura y la narración y demás, ¿no? Pero bueno, a mí en particular me parece que en este momento, todavía, en esta etapa en la que estamos, tal vez lo veo más factible en producciones independientes y no tanto cuando uno está trabajando en el marco de una empresa, una multinacional, en donde para tomar esas decisiones hay que pasar muchos filtros y muchas experiencias y muchas pruebas, etcétera. Hago esta diferencia por los tipos de materiales que estamos mencionando, pero como poder se puede y se debería hacer, y cada vez más. Yo creo que estamos como en esa especie de transición de empezar a incorporarlo de a poco, empezar a tenerlo más en cuenta, más presente y empezar a sumarlo. Pero bueno, no sé si están, no, yo no escuché por ahora muchas audiodescripciones con lenguaje inclusivo. Todavía no. Y esta plaquita nos lleva a, bueno, unas imágenes, son 4 imágenes, 4 fotos de artes escénicas. Eh, bueno, en las 2 fotos de arriba hay imágenes que tienen que ver con una obra infantil, en el caso de, bueno, es Familia No Tipo y La Nube Maligna, que casualmente esa apuesta sí era en lenguaje inclusivo, porque era familia no tipo, entonces era como una reflexión sobre los distintos tipos de familia, eh, y la protagonista era una niña. Allí la vemos sentada sobre un colchón junto a una actriz también cantante, y de fondo una nube con un título que dice ¿De dónde vienen esos miedos? Y también debajo de esa nube maligna, como se llamaba la obra, hay un pianista que está ahí tocando el piano en ese momento. Bueno, también hay una foto a la derecha de 2 personas en un espacio que parece una oficina, y están los dos mirando de forma muy asombrada una caja de cartón abierta de la que emerge una luz desde su interior, ¿no? Y en las 2 de abajo hay otras 2 fotos también de obras de teatro, todas del Teatro Nacional Cervantes. Una obra que está en la página de YouTube del teatro, en el canal Cervantes Online, que tiene audiodescripción completa. La trabajamos para la época de, bueno, de cuarentena, que es como ver una serie o una película con audiodescripción, pero en este caso era una obra de teatro filmada con audiodescripción, que por supuesto nos permitió llegar a mucho más público de todas las provincias, recordando esta idea principal de que el Teatro Nacional Cervantes es el único teatro de nuestro país, y que tuvo una función importantísima en la pandemia, de bueno, poder llegar a muchos lugares y a personas ciegas de todo el país, ¿no? A través de la audiodescripción. Y la última imagen es de la obra Condolencias, que en el caso del Teatro Cervantes fue la primera obra que tuvo audioreceptores. Eh, bueno, esto de los audioreceptores tiene que ver con una nueva manera de incursionar en, este, en cómo acercar el recurso de audiodescripción a las personas ciegas a través de un dispositivo, que eran unos auriculares que se les daba en la entrada, y ellos podían seguir, obviamente, las descripciones de las acciones físicas, em, digamos, en los momentos de silencio, tal cual como lo veníamos comentando, pero ahí todos sentados, digamos, en la sala con estos dispositivos. Bien, la audiodescripción
convive con otros recursos de accesibilidad, como el sistema Braille, como las visitas táctiles que se implementan en teatro, se implementan en el museo, los códigos QR, y ahí vemos también un libro con un auricular que lo rodea para dar cuenta de, bueno, la presencia o la producción de audiolibros también. Y el código QR es un recurso muy utilizado, sobre todo en programas de mano, en piezas gráficas, tanto en museos como en teatros, porque implica, bueno, el poder incluir un recuadro con un código QR, generalmente punteado. Nosotros en el Teatro Nacional trabajamos mucho con la editora Nacional Braille, entonces desde allí en muchas de esas piezas gráficas se trabajan con código QR, con punteado, con braille, y por supuesto luego desde el teatro, desde la cabina de sonido que hay allí, trabajamos con los actores, con los integrantes del elenco, y ellos graban o pasan con sus voces, digamos, el contenido que uno adapta previamente, ¿no? Para que sea más interesante de escuchar. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver si lo puedo pasar desde aquí, hay una audiointroducción. La audiointroducción es un recurso que se usa en teatro que generalmente se emite unos minutos antes de que empiece la función y se repone información de tanto de las características físicas de cada uno de los personajes como de cómo es el espacio, cómo es la escenografía, todo ese tipo de información que ayuda o que complementa todo lo que luego se escuchará durante la función, ¿no? Voy a pasar solamente unos segundos, un minuto de la audiointroducción de una obra con la voz de una niña que fue la actriz o la protagonista de Familia No Tipo y La Nube Maligna, esta obra infantil que mencionábamos hace un ratito. Ay, bueno, dejo de compartir acá porque desde ahí no lo pude pasar y les comparto. Va. Cualquier cosa, si ustedes notan que voy muy acelerada, me dicen. Acá. Perdón, voy a ir sacando la presentación porque quiero compartir otra cosa. Ahí creo que se ve la pantalla. Bueno, esto es de un cuaderno pedagógico accesible, con las voces de los personajes de esta obra infantil. Me llamo Socorro. Tengo 11 años. Estoy en pijama, pero no puedo dormir. Espero que me cuenten un buen cuento de terror porque son mis favoritos. El buzo de mi pijama tiene una cara con ojos grandes y boca con colmillos. Mis pantuflas son peludas. También tienen una boca grande con colmillos porque soy fanática del terror. Estoy peinada con 2 trenzas. Hola, soy Pelude, amicino de la familia. Soy alto y todo mi cuerpo está cubierto de pelos, desde la cabeza a los pies. A veces me saco mi cabeza peluda y descubro que hay un mundo allá afuera. Tengo pelos muy largos, blancos, verdes, azulados y principalmente rosas. También voy a tener puesto un calzoncillo blanco bastante grande. Mi misión es hacer dormir a Socorro. ¿Me ayudan? Bueno, eso era una parte del audio que se incluyó en estos cuadernos pedagógicos accesibles que generalmente tienen imágenes punteadas con las figuras de los personajes para que los niños ciegos puedan seguir a través del tacto cómo es la forma de esos personajes, o bueno, los códigos QR para poder escuchar las voces con sus descripciones. Este año incorporamos también texturas, telas, de cómo son sus cuerpos, porque eran, en este caso, la obra infantil que trabajamos hace pocos meses era una obra de títeres, entonces en algunos casos esos títeres no se podían tocar, entonces decidimos
reponer parte de esa información, de las texturas, a través de este cuaderno pedagógico. Y elegimos las telas más parecidas y las pegamos junto a las descripciones con las voces de estos personajes, el punteado en relieve, etc. Y todo ese trabajo también fue realizado obviamente en grupo. Trabajaron y participaron compañeros de diseño gráfico del teatro, la editora Nacional Braille también, compañeros de prensa para lo que fue la incorporación del código QR, compañeros de sonido para trabajar en la grabación de las voces, eh, compañeros de nuestra área de gestión de públicos para lo que fue también el armado de esos cuadernos con las telas, pegarlas. Fue un trabajo muy artesanal, pero a su vez fue como redoblar la apuesta a simplemente tener un código QR, ¿sí? La voz de un actor o una actriz. Fuimos por un poco más, pero eso implica también que sea un trabajo de una mayor producción, que participen más personas y que se termine convirtiendo la accesibilidad también en un trabajo transversal a todo el teatro. Por eso al principio comentaba esto del teatro taller de producción, ¿no? El teatro de producción, porque todo se hace puertas adentro. Puede que a veces cueste un poco más, puede que a veces sea más artesanal que tecnológico, pero en definitiva, a veces también es tecnológico, por supuesto, pero digo, hay mucho que se puede resolver eh, con recursos, por supuesto, y a veces también con cierta creatividad y sobre todo con muchas personas que estén pensando y evaluando el contenido, ¿no? Acá volvemos nuevamente a esta idea del análisis de lo que vamos a adaptar o lo que vamos a accesibilizar, el análisis de eso que estamos viendo, ya sea, bueno, conocer, ¿no? El lenguaje de las artes escénicas, el lenguaje audiovisual, el lenguaje de las artes visuales o pictóricas, es muy importante. Bueno, voy a seguir, voy a mostrar algunos ejemplos más para no seguir tanto con la presentación, porque sí hay mucho para mostrar y ya el tiempo va pasando y también queremos ejercitar, queremos hacer muchas cosas. Pero no quiero quedarme sin mostrar algunos ejemplos. em, ya hay algunas que estoy descartando. Les voy a mostrar, a ver, una, una escena cortita de una película que se estrenó hace un tiempo. Estuvo en cine y también está en plataformas. Se llama Doble Discurso. No sé si la conocen. Por acá está. Bueno, lo que les voy a mostrar es la apertura de la película, porque tiene que ver con lo que mencionábamos hace un ratito de la descripción de los espacios y, y de los personajes, pero sobre todo del espacio y cómo se resuelven algunas situaciones como los movimientos de cámara, porque en audiodescripción audiovisual lo que tratamos es de no volvernos muy técnicos, es decir, yo mencionaba, bueno, primerísimo primer plano, plano detalle, podemos decir traveling, podemos identificar movimientos de cámara o planos, ¿no? O tipos de iluminación, si sabemos un poco del lenguaje audiovisual, pero la realidad es que en el texto descriptivo no vamos a usar tecnicismos, pero sí de pronto vamos a dar a entender que hay un acercamiento o que hay una intención, sin explicar, por supuesto, porque es una descripción nada más, pero sí de alguna manera tenemos que encontrar una vuelta expresiva como para poder transmitir la idea de que eso se está mostrando digamos, se le está dedicando un tiempo a esa imagen o a ese objeto y que seguramente luego nos daremos cuenta a partir de la banda sonora, a partir de los diferentes componentes de la puesta en escena, que ese plano o que esa manera de mostrar ese objeto no fue azaroso, sino que tenía un porqué en esa trama, en esa historia. Bueno, ahí les comparto un poquito esta introducción de audiodescripción en español neutro.
Una mujer y el periodista salen por la puerta del salón custodiada por granaderos. Caminan por la galería del primer piso de la Casa de Gobierno. Amazon Studios presenta. La imagen desciende a un patio con palmeras. Una producción de Zeppelin Studio. Un médico corre por una galería con pisos de cerámica esmaltada lindante al patio. Diego Peretti. La imagen asciende hasta la galería de los vitrales. Julieta Cardinali. La imagen baja velozmente al patio a través de un vitral con balaustrada. Bordea las columnas de la galería. Rafael Ferro. En el patio hay una fuente de hierro y un cantero con plantas. 2 granaderos están en una puerta. El periodista baja por una escalera de mármol blanco y alfombra roja. Avanza por el hall de honor con bustos presidenciales. Se cruza con un hombre calvo de lentes. Usted, óigame. Bueno, seguramente era la Casa Rosada, el interior de la Casa Rosada. Entonces había, al momento de describir la Casa Rosada por dentro, yo he ido algunas veces, pero no recuerdo exactamente cómo es. Entonces tuve que buscar, por supuesto, información sobre cómo es por dentro, cómo se llaman, digamos, cómo se llaman las salas, cómo son las escaleras, cuáles son los materiales que componen esas escaleras, las alfombras, la arquitectura, digamos, el patio de las palmeras, las balaustradas, los vitrales, ¿no? Los bustos presidenciales, toda esa información tiene que ver con lo que lo que decíamos hace unos minutos, el contexto o el espacio, ¿no? Que uno va a describir, que no da lo mismo cuando uno hace audiodescripción, decir, bueno, está bien, uno tiene que ser objetivo y describir lo que se ve. Es cierto, pero hay espacios que son significativos. La película es argentina, tiene que ver con, bueno, doble discurso, es una película que aborda también la temática política, de candidatos, etcétera. Entonces, bueno, no era un lugar cualquiera para la película, ese espacio, ¿sí? Entonces, al momento de describirlo, también era importante hacer esta mini investigación para ser más preciso en las palabras que uno va a elegir al momento de describir. Y si notaron, la descripción iba un poco en sintonía con la música, es decir, no había diálogos prácticamente. Hubo un par de interjecciones entre una mujer, un asistente y un joven periodista que iba recorriendo todo este edificio, y hacia el final, este joven periodista que se cruza con un hombre calvo de lentes, que lo describí de esa manera porque en ese momento no se sabe quién es. Avanzada la película, ya esa persona tiene nombre, y a partir de ese momento, ese hombre calvo de lentes pasa a ser Juan, no sé, el nombre del personaje, ¿sí? Pero hasta que esa persona le dice al joven, usted, tuve tiempo de incluir descripciones. De ninguna manera podía tapar ese usted, como tampoco podía usar o aprovechar todo el espacio de silencio que tenía con la música de fondo para incluir descripciones, digamos, sin miramientos, sino que la idea era, o siempre cuando uno aborda una descripción o una audiodescripción, como decíamos hace un rato, es importante tener en cuenta el rol que juega la banda sonora original de la película, ¿sí? Es por eso que un poco íbamos, o yo iba tratando de meterme, digamos, en algunos momentos en donde el volumen o la intención del tema bajaba, y yo ahí incluía alguna descripción. Íbamos jugando con esa melodía, esa musicalidad. Lo mismo va a pasar a lo largo de esta misma película con otras canciones que son leitmotiv, que son de bandas reconocidas, y también trataba de meter descripciones muy cortitas, solo si eran necesarias, en momentos de las canciones en donde no había letra, no era el estribillo, por supuesto, y se podía incluir algo y era importante incluir algo. Entonces, bueno, todas esas decisiones que estoy comentando tienen que ver con el análisis audiovisual que uno hace, ¿no?
A ver, vamos a compartir algo más, mientras voy cerrando lo que eh, Gladys, ya usé. Sí, vos sabés que a mí me re gustó también el video, pero me quedó como algo medio confuso. Es comentario nomás, aprovecho que estás buscando algo mientras. sí, sí. Em, Suelen hacer así como lo mostraste, esto de, viste, aparecía un título en pantalla Sí. y como que de repente era tipo, baja por la escalera, Diego Peretti, como que uno por ahí escuchando no sabía Sí, si sí. había bajado Diego o se estaba Ah, leyendo. Me quedaba como claro, esa sensación. claro. Esos son los créditos. Los créditos Claro. de inicio, los créditos generalmente hay que leerlos, hay que decirlo. Muchas Mm. veces ocurre en algunas producciones que se elige una voz para los créditos y otra voz para la Ah, ahí descripción. va, Entonces, bueno, de claro. esa manera se hace una diferenciación y se entiende un poco más, pero la realidad es que siempre también una de las pautas para la audiodescripción audiovisual es incluir las descripciones de los créditos de inicio y de final. Entonces, cuando uno simplemente anticipa créditos de inicio y empieza a mencionar a los protagonistas y se va intercalando la descripción de los movimientos, del espacio y los nombres propios, queda ya como establecido que, bueno, todo eso forma parte de los créditos de inicio, ¿no? Que esas imágenes están mezclándose, combinándose con los nombres propios de los protagonistas. Un poco como que se termina convirtiendo en una convención. Pero sí, es interesante la pregunta porque los créditos, en este caso era, bueno, el recorrido de la cámara por un edificio histórico nuestro. Pero en algunos casos, como en la década del 50 o a fines de los 50, cuando Hitchcock trabajaba con Saul Bass en el diseño de los créditos, el diseño de esos créditos eran eh, arte por sí mismos, eran muy creativos e informaban muchísimo, ya sea porque, no sé, desde el ojo de vértigo de la película, que tenía toda una intención medio psicodélica y con colores medio eh, no sé, como fluorescentes por momentos. Bueno, había una intención de comunicar o que esos créditos estén muy ligados a la película, ¿no? A lo que querían generar desde la película y desde la trama. Entonces, esos créditos no eran para nada azarosos. Estaban pensados, habían sido diseñados creativamente, especialmente, y bueno, al momento de hacer una audiodescripción, si uno se encontrara con un material de esas características, no puede pasar por arriba de esos créditos como si no existieran o simplemente leer los nombres y listo. Como quitarnos de encima ese trabajo, esa responsabilidad. Porque para esa película, en esa época, ese director, con ese trabajo de diseño de créditos, hubo miles de decisiones estéticas que se tomaron y no eran, bueno, porque sí. Entonces, la audiodescripción en ese sentido debe hacerse un poco cargo, ¿no? También de, de entender el contexto en que fue hecha la película y, bueno, más allá de lo que se ha querido contar, ¿no? Eh, bien. Bueno, ahí voy a ver qué puedo compartir, que yo tenía varios enlaces. Hay algo que, retomando un poco la presentación, decíamos, bueno, algunos, ahí ya mostré un poquito en realidad de lo que pasa en pantalla, ¿no? En las audiodescripciones que llegan a la pantalla o en la virtualidad. Pero antes quiero mostrarles un ejemplo nada más de lo que pasa presencialmente también en el teatro. Esto luego, acá dice audiodescripción en función en vivo, bueno, todo lo que se hace para las audiodescripciones con audioreceptores, como mencionábamos hace un ratito, con esos auriculares, que luego lo podemos mencionar, pero no quiero irme como mucho tiempo con eso, y sí quiero mostrar un poquito de las visitas táctiles porque tiene mucho que ver con esta idea de la presencialidad, de, de poder estar en contacto, del espacio compartido, ¿no?
de esto que decíamos muy al principio, de los públicos que se acercan al teatro en este caso y se empiezan a sentir cada vez más a gusto y más parte y quieren volver y de hecho vuelven y ya son un público de algún modo fidelizado que ya quiere volver al Teatro Nacional. Entonces, una de las propuestas que tenemos es la visita táctil. Ahí hay una foto que es de la visita táctil de Familia Notipo y la Nube Maligna, de la descripción de la nena que escuchábamos hace un ratito. Bueno, la visita táctil incluye un recorrido por el teatro, es una visita que dura cerca de 1 hora, se recorre los espacios principales, se los describe, se explora de forma táctil desde las columnas hasta las paredes enteladas, las alfombras, las cerámicas, la mayólica, la luminaria que hay. Tengamos en cuenta que en este caso el Teatro Nacional es un teatro que tiene 102 años, es un teatro, un edificio artístico e histórico a nivel nacional y que fue creado y construido con muchas materialidades que vinieron de España, tiene una arquitectura barroca, es muy impresionante su fachada y por dentro también. Entonces, de por sí ya es una hermosa propuesta recorrerla y bueno, explorar sus texturas. Pero más allá de eso, además, se hace toda una propuesta, un texto, un guión de visita táctil, se diseña esta visita táctil, por eso hago hincapié en la producción de los recursos, ¿no? Se diseña una visita táctil pensando cuánto tiempo se le puede dedicar a cada exploración y cada espacio, hasta llegar a la sala en donde se va a desarrollar la obra y poder explorar las texturas, que serían, por ejemplo, los vestuarios, las telas, utilería, objetos, y por supuesto, lo más esperado por todo el público, que es poder interactuar con el elenco artístico, conocer a los actores, conocer sus voces, hablar tal vez con la directora, con el director de la obra, y todo esto que parece muy simple, yo lo cuento en 3 minutos y la visita dura 1 hora, más o menos, como máximo, requiere de una gran organización. Y aquí nuevamente la predisposición y el trabajo comprometido de distintas áreas, de vestuario, para poder facilitar las prendas en un horario en el que pueda utilizarse durante la visita táctil y también pueda ser cómodo para los actores que luego tendrán que usar ese vestuario en un horario determinado, porque luego tienen que ir a maquillaje y demás. Un montón de decisiones que tienen que ver con los tiempos de producción de la obra en sí, de la función en sí, y a su vez esta función adicional, paralela, que se da unas horas antes, que es la función visita táctil, porque podríamos llamarla también una función, ¿no? Una función no es de teatro, pero es una visita guiada, accesible, una visita táctil, que requiere también de un ensayo, de una preproducción, del compromiso y del trabajo de muchos compañeros de otras áreas. Por eso hablábamos de la transversalidad, en muchos momentos lo comenté, y bueno, además del ensayo, con supervisores ciegos que nos van orientando y nos van diciendo, bueno, esto que propusieron, tal vez, bueno, podríamos cambiar el recorrido, porque es mejor o más simple o más cómodo llegar a la sala por este camino y no por el otro. Bueno, ese tipo de detalles que hacen a que, bueno, la experiencia pueda ser agradable y pueda ser positiva, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una experiencia de mucho intercambio y que es muy esperada y una de las más significativas para las personas ciegas con baja visión y para las personas en general que muchas veces acompañan a las personas ciegas y también disfrutan de este poder acceder a estas materialidades que son, la verdad que muy, muy interesantes. Eh, Mónica, ay, gracias, gracias. Sí, Mónica, me acuerdo de vos, hola. Gracias por sumarte. Estoy leyendo los mensajes por el chat mientras tanto. Pero las visitas táctiles tienen eso, que está buenísimo y que implica el poder compartir, ¿no? El poder compartir y poder tener más información sobre no sé si decir el detrás de escena, pero sí bueno, esto de conocer cómo se van trabajando en los talleres
del teatro estas producciones, cómo se van construyendo estas puestas en escena, ¿no? Así que es un espacio y un momento muy esperado. Voy a salir de acá y les voy a mostrar un video que tiene que ver precisamente con la visita táctil. A ver. Y ya con eso, después nos vamos a meter más en otras descripciones más fijas, así podemos ejercitar. Bien, acá está. Que tengo muchas ventanas abiertas, por eso tardo un poquito. Ahí está. Bueno, esta es la visita táctil, que es un video que tiene audiodescripción, subtitulado, de familia no tipo. Generalmente son piezas de comunicación que se hacen después de la visita táctil, con las mejores imágenes y testimonios de personas que participaron, y luego se trabaja con audiovisuales, con prensa, desde el área en la que estoy, gestión de públicos, desde el programa específicamente, el programa TNC Accesible, se trabaja en este video y bueno, se lo vuelve accesible y se difunde en las redes sociales, que luego voy a pasar los datos también por si quieren estar al tanto de las actividades del teatro. Visita táctil de familia no tipo y la nube maligna. Varios niños exploran imágenes punteadas de los personajes en el cuaderno pedagógico accesible. Luego tocan las paredes enteladas del pasillo, detrás de la sala María Guerrero. Teónidas les da la bienvenida al escenario. Así como están, nos acercamos. Tengo una especie de casco de pelos que debe medir medio metro más, con un sombrero en la punta, ahora después lo van a poder tocar. Un niño se prueba una cabeza cubierta de pelos. Teónidas toca el piano. Un niño estira los brazos hacia el teclado. Un grupo palpa la textura de unas naranjas. Luisita muestra el sombrero rojo y la campera de jean. Un niño golpea el asiento del inodoro de la obra. Bigoti se acerca a una niña. Ella le toca la ratita que lleva en su hombro. Otro grupo toca la alpargata con mostacillas bordadas de irupé. TNC, Teatro Nacional Cervantes, Ministerio de Cultura Argentina. Bueno. No sé qué está sonando, perdón, ¿eh? Ahí está. Empezó a sonar algo que seguía después, perdón. Yo saqué. Ahí estamos. Bien. Bueno, ese era un video de la visita táctil, como les decía, de una función accesible para infancias. Un poco la idea era mostrarles lo que pasa en ese intercambio, cómo los actores se acercan con sus vestuarios a los niños, ellos mismos describen cómo están vestidos, cómo son, con qué objetos van a estar en escena. Incluso cuando hay músicos, muchas veces ocurre que también tocan alguna canción o algún acorde. Se vuelve realmente una experiencia multidisciplinaria y muy atractiva. Creo que me quedan 2 ejemplos. Voy a ver si puedo mostrarles un poquitito nada más de una serie, un spot, y vamos de lleno a la práctica y las imágenes fijas, y si queda algo más, si queda un tiempito, les muestro eso que les comenté del relato deportivo, que me parece espectacular, pero también como para pensar, ¿no?, todo lo que se puede hacer. Estamos hablando de la descripción de una imagen, que puede ser una foto, puede ser un flyer, puede ser... De ahora en más, la idea es que uno también pueda pensar
bueno, mandamos un mail, una invitación, una convocatoria, pensar en este texto descriptivo, que en el caso de las descripciones de imágenes, de fotos o flyers o para redes sociales, se les llama textos alternativos. Incluso en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en Twitter, se pueden usar estos textos alternativos, además de bueno, lo que vamos a ejercitar, pero incluso en flyers, como decía, de convocatorias, si trabajan en espacios culturales, en escuelas, si van a organizar con sus compañeros de trabajo un evento y quieren trabajar desde una perspectiva de accesibilidad, esas imágenes pueden estar descriptas, pueden generar un texto o ese mismo texto que puedan escribir, pueden grabarlo aunque sea como una nota de voz en el celular y enviarlo por WhatsApp o por algún otro, no sé, sí, por WhatsApp, a grupos de personas ciegas y difundir esa información. La idea es también poder producir desde algo pequeñito diferentes, diferentes producciones, ¿no? Accesibles para distintos públicos, porque más allá de que hablemos de personas ciegas o con baja visión, también es cierto que hay personas que están mucho más habituadas al sistema braille y hay personas tal vez más jóvenes o no necesariamente más jóvenes, pero que sí prefieren lo más tecnológico, son muy, están muy familiarizados con el celular, con los lectores de pantalla en general, obviamente, y personas que son más de usar el braille. Entonces, bueno, tener en cuenta los distintos públicos o las distintas personas a las que podemos dirigirnos, o si ustedes conocen cuáles son esos públicos a quienes se dirigen, también pensar esas piezas comunicacionales, esas imágenes, cómo las podemos describir, en qué otros formatos los podemos hacer llegar, ¿no? Desde algo pequeñito como una imagen fija, un flyer, una invitación, una convocatoria. Después tenemos un montón de ejemplos como los que estuvimos mencionando, ¿no? Cómo una descripción nos puede llevar a una plataforma, una película, un spot institucional, un documental de televisión, un cuaderno pedagógico accesible, una visita táctil en un teatro, en un museo, una exhibición de fotos. Bueno, esta, a ver, acá no la estoy compartiendo, la estoy viendo yo, pero ustedes no. Em, Ahí les muestro un ratito nada más. Bueno, ahí se ve. Dice propuestas multisensoriales, cuadernos accesibles, que esto ya lo mencionamos y escuchamos la voz de la actriz, de la niña, describiéndose. Bueno, en este caso, una imagen que ha recorrido muchas redes sociales, es la baranda de aluminio de un mirador, supuestamente esto es en Nápoles, en Italia, y como verán, está todo escrito en braille. Dicen, no lo sé, pero aparentemente tendría escrito en braille otra descripción del paisaje, lo cual me parece excelente, maravilloso, es una idea creativa y tiene que ver con, bueno, tal vez no pensar simplemente el braille en una hoja blanca, ¿no? Ir un poco más allá. Se han hecho hasta pañuelos con textos, con mensajes, ¿no? Con escritura en braille. Se ha hecho de todo. Es decir, uno puede pensar la accesibilidad también con mucha creatividad y a partir de ahí, bueno, generar distintas producciones. Eh, Bien, quería compartir esa imagen nada más, esa foto. Y si estamos, les muestro, esperemos que se vea bien. Hay una escenita, vamos a ver algo muy, muy cortito. Un hombre con delantal pone Muy cortito de la serie El Encargado, que está en una plataforma, y es simplemente para también ver cómo se trabajó la descripción entre acciones físicas del personaje, la identificación, la presentación, ¿no? del protagonista, y cómo va conviviendo esta descripción con los sonidos propios de la escena. Y bueno, en el caso de las descripciones de imágenes fijas, ahora le doy la palabra a Angie y en tal caso tal vez podamos comentar un poquitito más, algún detalle, pero la idea ya es, bueno,
adentrarnos en ese trabajo de descripción. Sí. Ahí Gracias. cierro. Te iba a decir, si querés compartir tu mail o algo en el chat, porque Sí. capaz que hay personas que te van a escribir buscando Ahora asesoría. lo dejo, ahora sí, me meto. Sí, sí. Puede estar bueno. Bueno, yo mientras voy a compartir pantalla, les pido que se queden un ratito nomás. Así hacemos esta breve práctica en Wikipedia. Y les voy a compartir acá una pequeñita presentación sobre Wikipedia y el texto alt. Bueno, esto es súper breve, pero para quienes no nos conocían, ¿sí? Wikimedia Argentina somos el capítulo local de lo que es la Fundación Wikimedia. O sea que hay Wikimedias de Argentina, Chile, Bolivia, etc. Como que hay distintas wikis, Wikimedia México, en todo no solo digamos, en Latinoamérica o hispanohablantes, sino también en otras partes del mundo. Pero básicamente nuestro rol es siempre promover el uso de los proyectos Wikimedia, y en particular el mío es en articulación con los agentes culturales. Y esta conjunción de proyectos wiki, como pueden ser Wikipedia, que lo habíamos nombrado antes y ahora vamos a elaborar un poquito, y otros, como puede ser Wikimedia Commons, que es un repositorio audiovisual, una mediateca, en la que estoy pensando todo esto de la audiodescripción, recontra podría en algún momento articularse también con todo lo que es audiovisual en Wikimedia Commons. Bueno, esta conjunción de ese mundo wiki virtual y del mundo cultural tiene como estos 3 puntos en común, ¿no? Que uno es promover el derecho del acceso a la información a la cultura. Lo otro es promover el trabajo colaborativo, también como forma de construir memoria e identidad, y que no sea una sola voz la que habla sobre algo. Y los proyectos wiki apuntan a algo más, sí, la co-construcción de conocimiento, y lo contextual, o sea, pensarnos como parte de primero una comunidad latinoamericana, después, bueno, no sé, una comunidad argentina, y así yendo hacia más lo local, y rescatando esto dentro de un mundo y una internet que globaliza, globalizante y globalizada, ¿no? Entonces, hecho esa introducción súper rapidita sobre Wikimedia Argentina y por qué trabajamos en esto, les cuento un poco de Wikipedia. Es el proyecto más conocido de todos. La Wikipedia en inglés nace en el 2001, fue la primera que salió. 2001, 2002, bueno, creo que 2001. Lo particular que tiene, bueno, todos los proyectos wiki son editados colaborativamente, y no somos nosotros, el staff, ¿no? de cada uno de estos espacios de Wikimedia, sino las personas, ustedes, toda una comunidad heterogénea que edita y colabora de manera voluntaria. Y siempre sumando esto, como esta idea de sumar, bueno, como decía Gladys también, cada uno suma un poquito de algo, ¿no? Y por ahí para uno es algo re chiquitito y para otra persona es un montón. En los proyectos wiki esta idea es muy fuerte, y también la idea, ahora vamos a ver por qué, también vemos textos alt, ¿no? Pero esta idea que conversamos mucho con Gladys cuando pensábamos el encuentro, de hacer que estos espacios se sientan como espacios que dan la bienvenida, digamos, ¿no? O sea, que otras personas se sientan bienvenidos y bienvenidas a participar. Y una de estas formas es, vamos a ver, a través de los textos alt. Acá, bueno, hago una aclaración, que es que el año pasado, también en el marco de estas actividades auspiciadas por la Fundación Wikimedia sobre la descripción de imágenes, nosotros invitamos a Susana Dalero, no recuerdo cómo se pronunciaba, de DALAT, así que es una organización que trabaja un montón la accesibilidad y la accesibilidad web sobre todo,
Entonces, acá lo que yo hago un poco es recuperar esos conocimientos para volver a ponerlos en conversación con todos ustedes. Entonces, yo aclaro eso porque no soy yo misma una especialista alta. ¿Sí? Sobre estas nociones básicas de los textos alt, primero decirles que, bueno, es otra manera de percibir las imágenes, ¿sí? Que se basa en el elemento más accesible que pueda haber en la web, digamos que es el texto plano, totalmente plano, que este texto alt es aprovechado en general por tecnologías asistivas, como pueden ser los lectores de pantalla. ¿Sí? Bueno, esto para poder acceder a la información que contiene la imagen, pero también en caso de que haya, por ejemplo, una mala conexión del usuario o la usuaria, que la imagen no cargue. Entonces, este texto reemplaza esa imagen. Basado en ese encuentro, que me parece súper relevante, es que el texto alt es muy importante también para poder cumplir con un derecho tan básico, un derecho humano como es el acceso a la información, derecho que está incluido en la Declaración de los Derechos Humanos y que es fundamental para la democracia, ¿no? Para poder estar informados y tomar decisiones de manera informada, porque imagínense que si algunas personas no pueden acceder al contenido de una imagen que es fundamental, digamos, el texto alt viene a solucionar esa falta de información. Y además, algo también muy interesante, pensando en que este evento fue post-pandémico, que en este mundo digital empiezan a haber otros derechos en juego, como el derecho a la salud, a la educación o al trabajo, ¿no? Y entonces la importancia de que las personas que no pueden ver esas imágenes puedan acceder a la información de esas imágenes. Bueno, y esto, perdón, no lo dije, bueno, pero ligado a la ciudadanía digital, que es un concepto que también desde Wikimedia Argentina tratamos de analizar bastante, porque sabemos que tampoco hay una definición de ciudadanía digital, pero que tiene que ver con también este rol que tenemos todos como ciudadanos en la vida física, digamos, pero en la vida digital no tenemos que olvidarnos tampoco de eso, ¿no? Que tomamos decisiones, que no son decisiones neutrales, que nuestras decisiones tienen repercusiones. Y bueno, todo esto ligado a la importancia de estos textos alternativos para ayudar a cumplir estos derechos humanos tan básicos. Sí, soy súper rápida con la presentación. Ahora, lo interesante acá, con respecto a los textos alt y las audiodescripciones, es que hay varios puntos, ¿no?, como en común y otros que por ahí son bastante distintos. Pero yo creo que lo más, el que señalé ahí, que es el más como llamativo, es lo contextual, ¿no? Gladys nos comentaba hace un rato que, por ejemplo, en las audiodescripciones uno tiene que tener cierto conocimiento de, no sé, lenguaje audiovisual, por ejemplo, para poder entender si determinados planos o sonidos o enfocar algún objeto terminan marcando la importancia de algo, ¿no?, para la trama. Y también ella comentaba que es muy importante investigar, ¿no? O sea, no ponerse a adivinar, sino realmente hacer un trabajo de informarse uno para poder hablar de aquello que está tratando de volver más accesible. Entonces, yo, digamos, me centraría como de todo lo que los comentaba Gladys de las audiodescripciones, que algo que tienen sumamente en común es eso, o sea, poder pensar en el contexto en el que está, en este caso una imagen fija, ¿no? Y de ahí poder entender cuál es la información más o menos relevante para el caso. Y un ejemplo que recuerdo de la charla que dimos el año pasado era un ejemplo bastante sencillo, pero que era pensar una foto, ¿no?, de un perro, por ejemplo, ¿no? Que nosotros vemos la foto y no sé, es un labrador, todos sabemos que es un perro así medio rubiecito, grandote, con cara de bueno. Pero una cosa es postear esa foto en mi Instagram personal y poner que nuestra descripción diga, ¡ay, qué graciosa la pose del Bobby! Y quizás la imagen, el texto alt, sería Bobby
en una pose graciosa. ¿Por qué? Porque el contexto es poder presentar una imagen en esta, como en esta visión más personal y en un medio que también es más subjetivo, ¿no? Un Instagram personal. Pero otra cosa sería poder tener un artículo enciclopédico, por ejemplo, como lo vamos a ver ahora, o un artículo científico que hable sobre razas de animales, y entonces el texto alt, Bobby en una pose graciosa, no sería útil, ¿no? Tendríamos que poner, no sé, labrador o perro golden posando, no sé, sentado en dos patas. Bueno, menos mal. Ah, sí, en dos patas. Entonces, bueno, eso era como para ir viendo las diferencias. Entonces, también hablamos de objetividad, de evitar calificativos subjetivos. Esto también lo había comentado Gladys. Yo ponía en el chat que para mí tiene que ver esto con los juicios, ¿no? Y también si nosotros en una imagen fija o también en un audiovisual encontramos un auto al lado de un poste que dice no estacionar, nuestra descripción ahí no sería auto mal estacionado, sería auto estacionado, ¿no? Junto a poste con determinado letrero. Como no ponerse a hacer estos juicios de bueno, malo, lindo, feo. Después, por otro lado, el lenguaje técnico o regionalismo se trataría de evitar lo más posible. Yo pienso ahora un poco en el ejemplo de la Casa Rosada, pero el de la Casa Rosada, digamos, es un edificio patrimonial que también tiene esas características, ¿no? De las columnas, del piso, con lo cual ahí es necesario, otra vez vamos al contexto, en ese caso es necesario poder describirlo, pero quizás en otros casos, si yo tengo, sí, no sé, la imagen de una máquina para hacer fideos en un artículo científico sobre máquinas de hacer fideos, quizás me ponga a describirlo técnicamente, pero en otro ámbito, si mi idea es mostrar los fideos que hice, no me voy a poner a explicar técnicamente qué hace cada tuerca, ¿no? Yo estoy tratando de dar ejemplos para que se entienda. Después, los lectores de pantalla ya dicen, ¿no? Cuando lo leen, que lo que se está viendo son imagen de, ¿no? Y entonces también no hay que redundar poniendo imagen de. Esto era algo que también se señalaba en este encuentro. No utilizar palabras sueltas, sino siempre frases completas, porque hay una práctica, es una mala práctica, que es como tratar de posicionar de repente como si fueran hashtag algunas palabras en los buscadores en internet, y entonces se ponen como hashtag en vez de textos alt, que tienen que ser textos descritos, o sea, en párrafo, digamos, o en una oración, o dos, a lo sumo. Habían preguntado más temprano cuál era el límite de caracteres, y la recomendación es 125 caracteres, que vendría a ser, yo no soy usuaria de Twitter, que ya no existe, pero era un tweet, digamos, como que traten de ser ideas más sencillas. Otra idea fuerte es pensar que el usuario no tiene que perder tiempo, digamos, en esa imagen, por eso esto de, bueno, la información tiene que ser lo suficientemente clara, relevante y precisa, y esta información tiene que dar cuenta de, digamos, esta frase también cabecera, que da igual si la imagen se ve o no. Digamos, la imagen, ese texto alt tiene que representar la imagen de modo que, digamos, puede o no, o sea, puede o no puede estar la imagen, digo. Entonces, dicho esto, otra pequeñas indicaciones. No todas las imágenes necesitan textos alt. Existen 3 tipos de imágenes en las plataformas digitales. Por un lado está la decorativa, que no suele llevar un texto alt. Si lo lleva es quizás súper cortito. Las informativas, que sí llevan textos alt, que son, digamos, imágenes que apoyan cierta información o agregan nueva. Incluso si la imagen tiene un texto integrado, digamos, imagínense una imagen, qué sé yo, de unos lentes tipo publicitaria, ¿no? Unos lentes y al costado dice
Si compras 2 lentes, te llevas 4. Hermosa la promoción, voy corriendo. Pero, digamos, el texto alt de esa imagen vendría a ser el texto que se ve. No, anteojos negros y texto, digamos, como que lo importante de esa imagen va a ser el texto de la imagen. Esto en estos casos, ¿no? De texto alt. Y por otro lado, las imágenes funcionales que tienen que ver con las acciones en los botones. Esto también es algo, o sea, no lo vamos a ver ahora en Wikipedia, pero bueno, son, por ejemplo, no sé, en las redes sociales que tenemos el corazoncito y demás, el textual del corazoncito no va a ser corazoncito, sino que va a ser me gusta o compartir en el otro caso y demás. Y bueno, en general la mayoría, sí, las imágenes que están en Wikipedia son informativas y algunas son decorativas. Y bueno, esto retomando la idea de Gladys también, que para construir este texto alternativo, texto alt, se recomienda investigar, ¿no? Entonces, leer el artículo, entrar a las imágenes que están insertadas en el artículo, poder leer las descripciones completas y obtener la información determinada. Entonces, ahora les muestro, ¿cuántos somos? 22. Antes de hacer esta práctica, les voy a mostrar cómo se edita un texto alt. Primero que nada, para hacer esto van a necesitar una cuenta de usuario, que nosotros lo pusimos en el formulario de inscripción y era súper fácil, pero bueno, cualquier cosita es simplemente un nombre, una contraseña y una dirección de correo electrónico. Cuando ponen crear, ya directamente se crea la cuenta de correo solamente para recuperar contraseña. Nadie les va a enviar nada. Importante es la aclaración. Entonces, yo voy a entrar con mi cuenta de institucional para hacer esta pruebita. Y entré a un artículo, ¿sí? Que es de un espacio cultural que se encuentra en Chaco, que tiene estas dos imágenes, ¿no? Por un lado está la fachada del espacio cultural y por otro lado hay una sala. Para poder editar los textos alt, en este caso, nosotros vamos a ir al encabezado, al título donde se encuentra la imagen. En este caso, por ejemplo, acá tenemos historia y en historia está esta imagen. En actividades está esta. Entonces vamos a poner acá editar y esto nos va a abrir la edición en Wikipedia. Así que nos va a arrojar acá una barrita de herramientas que se parece un poquito, yo siempre digo que se parece un poquito al Word, como para que nos sea más amigable. De todas maneras, no vamos a usar esa barra, sino que vamos a ir directamente a clicar en la imagen y vamos a poner editar. Y cuando vamos a editar, podemos ver que esta es la leyenda, o sea, es lo que vemos abajo, el pie de foto, ¿no? de la fotografía, y tenemos un texto alternativo, que no está. Ahora, yo, habiendo dicho esto, me gustaría ver si en el chat alguien quiere construir conmigo esta descripción. A ver si alguien se anima. Yo, por ejemplo, le pondría... Ay, se me fue. Le pondría, no sé, sala o vista de sala podría ser, o sala. Sala con... ay, ¿cómo se llaman estos? Ah, bueno, igual son esculturas. Y cuadros. Sí, no sé. Pará, voy a poner a aplicar cambios y luego lo cambio. Pero tenemos, ¿no? Una sala. ¿Vos qué harías, Gladys? A ver. Ahí estaba mirando. Y yo primero haría yo soy muy medio lenta en el sentido Es de que que entremos. voy Mirá. haciendo un desglose de lo que veo. Entonces veo primero una sala Bien. blanca. Yo sé que después no va a quedar mucho de todo lo que diga, pero necesito ordenar todo lo que veo. No es para escribirlo, pero sí es una sala predominantemente blanca.
con Ujú. dos, bueno, hay, ¿qué serían Artesanías, estos? ¿no? Sí, Estos. sí, sí, son artesanías, parecen hechas con, de Mimbre. mimbre, ¿no? Ujú. Eso me parece que es eso, sobre, que están apoyados como sobre un cubículo Mm, blanco de mm, madera, sí. y en las paredes blancas hay unos cuadros mucho más coloridos. A su vez, bueno, todo este espacio tiene eh, bastante luz natural que entra de una puerta de vidrio. Estoy diciendo todo lo que veo. Después, obviamente, como decía Angie, tal vez para un texto alternativo vamos a dejar simplemente que hay objetos de arte eh, sobre, bueno, no sé, estos, eh, ¿qué serían? Como mesitas blancas. Quizás No son módulos, mesas, ¿no? Módulos módulos, blancos. exactamente. Ahí Malena se animó también. Dice, sala blanca con cuadros y vasijas tejidas y de cerámica. Sí, sí, Podríamos poner, ya podría sacando un poco ser. lo que estamos diciendo acá, podría ser sala de paredes blancas con cuadros coloridos. Ah, no pondría en la pared. Se entiende que son cuadros. Con cuadros coloridos y piezas artesanales apoyadas en módulos blancos, quizás. En módulos, en módulos. Hmm. ¿Qué pensás? Hay que ver si módulos se entiende, ¿no? ¿Se entiende? Sí, no ¿O sé. preferimos usar En una palabra estructura, más simple? ¿no? En estructuras cúbicas, en cubos. A ver, la gente de museos que está acá. Es Cubos, más, acá dicen. claro, Ah, Malena dice bien. cuidado con. Ok. Sí, pusimos artesanales más que artesanías. De todas maneras, a ver, acá tenemos más. Sala blanca con pinturas y algunos pedestales blancos con cerámicas y objetos de mimbre. Ay, esa me gustó, ¿eh? ¿No? Ujú. Tiene más. Sí. Ah, acá están todos los mensajes. Bien. Sí. Ay, perdón, no lo copié. Ah, lo tengo copiado mal. Sala blanca con pinturas y algunos pedestales con cerámicas y objetos de mimbre. Bien. Ahí esto también es interesante, ¿no? Porque nos estaban diciendo más arriba, cuidado con la palabra artesanías. Acá tenemos una palabra que es adornos. Como que por ahí tendremos que tener cuidado con no estar imprimiendo eh, nuestro sesgo en este tipo de descripciones. Con lo cual yo agrego a lo que dice Gladys de que esto luego lo podamos poner en conversación con, bueno, acá estamos, ¿no? Pero con personas con ellas, yo conmigo, vinculadas a la accesibilidad y también con las comunidades. Por ejemplo, acá estas son las comunidades indígenas de Chaco, que gestionan este espacio cultural, poder ponerlo en conversación también con ellas, las personas, a ver si esas palabras también son las adecuadas, ¿no? Y ahí sumamos Ujú. otro escalón de colaborativo, ¿no? Y también de, bueno, generar que este espacio sea un lugar bienvenido, de Y bienvenida para además todos. Sí. Angie, también lo que pasa cuando trabajamos en descripción de imágenes es que inevitablemente terminás aprendiendo siempre algo nuevo. Ahora, por ejemplo, con una sola imagen estamos pensando en ese espacio, pero también eligiendo la palabra más adecuada, no Ujú. sé, de mesa o estructura pasamos a cubículo, pasamos por Sí. módulo, estructura, y estamos pensando en ese espacio, ni cómo se llaman esos objetos. Vos mencionás, bueno, es una artesanía, pero ¿de qué está hecha? Tendríamos que investigar un poquito tal vez. Obviamente, cuando yo decía, bueno, pero ¿se entiende la palabra módulo o la entendemos nosotros acá? Nada Claro. más. ¿Entenderían todos? Bueno, ese tipo de detalles que hacen a que, bueno, uno proponga una descripción, luego lo pueda conversar con personas ciegas o con baja visión, y en paralelo también hacer este mini intercambio también con agrupaciones que sepan sobre la producción de estas artesanías o de estos objetos y ser más precisa en la descripción, ¿no?
Ujú. Es decir, uno puede hacer una propuesta, pero no necesariamente va a ser la versión final. Tal cual, tal Tal cual. vez en una descripción, sí, de imagen así, más simple, puede ser, pero cuando trabajamos en un espacio cultural, este tipo de intercambios se dan generalmente. Exacto. Bueno, esto para guardarlo, vieron que hubo una doble edición, digamos. Yo puse el texto, le puse aplicar cambio y ahora tengo que poner publicar. Eh, Acá esto es un resumen de edición. Podemos poner. Uy, ya me empecé a escribir al revés. Agregué texto alt. Vamos a poner y publicar. Muy bien. Bueno, yo no tengo lector de imágenes, pero esto ya tiene el texto alt. Lo podemos igual chequear de alguna manera. Sigamos de nuevo a editar por las dudas. Bien, acá está. Acá teníamos también la descripción. Bueno, también sí, Wikipedia da como unas unas pautas, ¿no? Y se puede usar esto para escribir una descripción de texto que la gente que no puede, para quienes no pueden ver el elemento, debe ser lo suficientemente buena para que ellos entiendan el propósito y la información dada por el elemento multimedia. Esto es vital para los usuarios ciegos y otras personas con software de lector de pantalla o navegadores de solo texto. Estamos con, a ver, teníamos algunos comentarios más. Buenísimo, me encanta todo lo que están diciendo. Ahora yo, o sea, en realidad ya nos pasamos de tiempo. Quiero saber si acá algunos, los que se quieren quedar 10 minutitos, porque preparamos una serie de artículos seleccionados por nosotros. Por mí. Y a ver, después, ahora lo veo, Malena, ¿eh? La idea es que los pueda dividir en grupitos. Somos 18 en este momento. Podríamos hacer 4 grupos de 4, y bueno, estamos Gladys y yo, que somos las que vamos a estar dando vueltas, pero los puedo agrupar para que analicen un poco, o sea, editen un texto alt de los artículos que les vamos a pasar. Volvimos de la práctica, que eso no sale grabado. No, nada, y como cierre, eso, o sea, contarles que existe esta herramienta de texto alt en Wikipedia, que es súper sencillo de utilizar, que está bueno, digamos, pensar que surgieron descripciones colaborativamente, que algunas habían coincidencia con palabras, ¿no? Y cuando todos coincidimos también en ese criterio, significa que parece que venimos bien. También hubo otros, porque estuve dando vueltas por el grupo, los grupos, que se escribían descripciones y después por ahí no, para ese término me parece que no, o fíjate que eso también ya está en el texto. Entonces, nada, creo que como espacio colaborativo Wikipedia nos da esa posibilidad de hacerlo con gente que por ahí no conocemos, ¿no? Como todos ustedes, que casi no se conocen, pero también sin tener miedo, digamos, de dejar nuestro texto alternativo lo mejor que podamos en Internet, en Wikipedia, y puede pasar que el día de mañana lo lea otra persona, o se trabaja también con alguna comunidad de ciegos, por ejemplo, y ese texto se modifica, y está bien que eso pase porque es un espacio abierto y colaborativo. Entonces, nada, como que nuestra palabra no es la última, Yo pero pensaba, estamos ahí. hay un grupo de usuarios ciegos Sí. que igual estaría bien que ellos diesen consejos, por ejemplo, en Sí, lugar de hablar de colores, hablar de texturas, ¿no? O sea, ¿qué es para ellos importante en el momento de interpretar de captar una imagen, ¿no? sí. Sería muy interesante que ellos diesen unas pautas para, para ayudar a trabajar este tipo de, Claro. ¿no? Estaría Acá muy bien. en Wikimedia, bueno, en Argentina no conozco, no sé, no nos hemos contactado con usuarios No, pero hay ciegos. un grupo de usuarios ciegos, Ah, un grupo, sí, comunidad wiki. la Ah, comunidad de mira, ciegos. hermoso. Pues Hermoso, esto estaría listo. bien.
hablar Sí, con sí, ellos, sí, sí. Estaría ¿no? genial, hacemos el contacto y podemos organizar algo entre varios wikis también, Sí, ¿no? algo Hacer más como un regional. encuentro, Ujú. porque nosotros hemos hablado del color blanco, pero a lo mejor es más importante Sí, sí, la hablar de otros textura, temas. por Mira, lo ejemplo. acaban de compartir. Bien, hermoso. Ah, mira. También Bueno, un, sí. un grupo en Telegram para el asunto como el tópico. Es muy bueno. Telegram. Bien. Sí, es un grupo Wikimedia para accesibilidad. Entonces, Ah, genial. Bueno, bueno, todos estos temas entonces hay que seguir trabajándolos. Y podemos pasar en algún momento de texto alt a generar audiodescripciones también en acceso abierto. Bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Ahí Ladis pasó el contacto del mail, el LinkedIn y bueno, eso, espero que haya servido de algo, de que hayamos aprendido algo nuevo. Y seguramente también, ¿no? Desde la Fundación Wikimedia, acá representada por Giovanna, se estarán haciendo muchos más eventos de este tipo. Qué bueno. Buenas noches. Muchas gracias por participar y por quedarse más tiempo. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Gladys. gracias.